De la mañana con 13 minutos. Agustín Albán, presidente del COE Pichincha y secretario de la CENESID, nos acompaña esta mañana para analizar la situación que se está viviendo en la provincia de Pichincha y sobre todo en la ciudad de Quito por la presencia del COVID-19. Buenos días, señor Albán, gracias por estar aquí en este espacio. Fabricio, buenos días. Un gusto estar aquí, como siempre. Muchas gracias, muy gentil. Bueno, hemos visto y hemos revisado brevemente estas decisiones que se han tomado en el COE Nacional, que las ha presentado la ministra de Gobierno a través de su cuenta de red social de Twitter, y entre ellas se asegura que hay temas que incluyen a la ciudad de Quito, sobre todo el tema de las pruebas entre aeropuertos de Quito y Guayaquil, que se extenderán por un mes más. ¿Qué otro tipo de medidas se aplicarán en el caso puntual de la provincia de Pichincha y la ciudad de Quito? Bueno, hay dos noticias adicionales ahí. Uno, el que se aplica un mes más de pruebas para los viajes a Guayaquil, entre Guayaquil y Quito, y que se difiere la apertura de las playas tentativamente el 5 de agosto. Y la lógica es clara, ¿no? La provincia de Pichincha tiene un gran número de turismo que van por lo más probablemente a Manabí y a Esmeraldas, también a Suay con Santa Elena, entonces queremos evitar este tipo de movilidad, ¿no? Otras medidas importantes que se habían anunciado desde el viernes pasado es el mayor control por parroquias, dividido entre Policía Nacional, el Ejército y las autoridades del DMQ, ¿no? Exactamente, sobre ese tema, ya efectivos de la Policía Nacional, de Fuerzas Armadas y también del municipio de Quito han trabajado en estos últimos días la disciplina ciudadana, el cumplimiento de las disposiciones de las autoridades, un trabajo que se ha cumplido sobre todo este fin de semana. ¿Cuál es la evaluación? Entendemos que hoy se va a llevar a cabo una evaluación de esas tareas para eventualmente tomar decisiones sobre la situación que está viviendo Quito. Así es, el día de hoy tendremos una reunión para evaluar los resultados. Evidentemente, durante el fin de semana en particular nos topamos con, que fue de conocimiento público, lo hemos visto en muchos medios, nos topamos con situaciones que verdaderamente preocupan, ¿no? En cuanto a la incivilidad de algunos de nuestros conciudadanos, fiestas clandestinas, centros de tolerancia abiertos, juegos de vóley, es decir, de nada sirve el gran esfuerzo que se ha hecho para incrementar el número de camas, de unidades de cuidados intensivos, si nosotros como ciudadanos no ponemos de nuestra parte. Entonces, el día de hoy se va a hacer una evaluación, vamos a ver qué tan bien está resultando estas nuevas medidas de control y seguiremos trabajando de manera focalizada. Tenemos que entender que la ciudad tiene que regresar a una nueva normalidad y hay lugares calientes, como hemos dicho, donde tiene que haber mayores controles, pero tiene que haber, insisto, mayor cooperación de la ciudadanía. Bueno, los controles se han ejecutado sobre todo en siete parroquias donde se han registrado estas inconductas ciudadanas: Calderón, Cotocodao, al norte de la ciudad de Quito, Belisario Quevedo en el centro norte, el centro histórico de la capital, el sector de la Magdalena, ya en el sur, Chillogallo y Guamaní. Más de 8.000 aglomeraciones, 922 fiestas. Estos indicadores eventualmente se podrían reducir o se han reducido a lo largo de estos últimos días, luego de estos operativos efectuados por Fuerzas Armadas, por Policía. Es evidente que ha habido un control mucho más severo en estas últimas horas. Así es evidente que ha habido un control y tendremos resultados positivos. ¿Qué es importante destacar? Que cuando hablamos de 822 fiestas, son las que reportan los vecinos. ¿Cuántas más de estas tenemos que no se alcanzan a reportar o que no se alcanzan a dar seguimiento o a atender? Entonces, la gran problemática de la Constitución, y justamente son estos cantones los que tienen el mayor número de contagios por cada 10.000 habitantes, perdón, estas parroquias, son las que mayor contagio tienen por cada 10.000 habitantes. Entonces, claramente, y este es el mensaje para toda la ciudadanía, claramente hay una correlación directa entre respetar las normas de distanciamiento, el toque de queda, el beber en la vía pública, con las cifras de contagio. Muchos jóvenes piensan que pueden ir a un centro de tolerancia porque no van a contagiarse y probablemente no les pase nada, pero van a ser ellos portadores del virus, de su familia, sus hogares, sus abuelitos, etcétera. Y eso es algo que tenemos que controlar y justamente es una gran labor para la policía, pero siendo muy claro, no tenemos un policía por cada joven que quiere delinquir, por cada libador que quiere tomar en la vía pública. No nos damos abasto. Entonces necesitamos, insisto, es un llamado a la cooperación de toda la ciudadanía. Por la situación que se está viviendo actualmente en la ciudad de Quito, ¿es posible pensar en que la ciudad eventualmente pueda regresar a un color rojo? Lo veo difícil porque evidentemente tenemos que entender la ciudad por su tamaño y por su dinámica. Hay sectores que han funcionado muy bien, donde se han respetado las reglas. Hay que entender el concepto del semáforo. El semáforo se diseña para dar movilidad para el trabajo,
no para la fiesta, no para las libaciones, no para los centros de entretenimiento. Entonces, quizá nos ha faltado un poco de madurez en entender cuáles son la lógica de este relajamiento. Yo pensaría que no. El caso de Mejía, por ejemplo, ha decidido regresar a rojo, dentro de sus competencias, evidentemente, como COE cantonal. Sin embargo, es un tema curioso porque en el caso de Mejía tiene 390 contagios concentrados en Machachi, por ejemplo, y enfrenta para la propia gente que trabaja en Quito temas de movilidad. Tiene un toque de queda a las 6, y Quito tiene otro horario. Hay mucha gente que viene a trabajar acá, ¿no? Por supuesto. Entonces, son cuestiones que tienen que tomarse muy en cuenta antes de pensar en eso. Por ejemplo, el COE provincial trabajamos de manera muy articulada para tratar que cantones que tienen una lógica, por ejemplo, Rumiñahui y Mejía y la propia ciudad de Quito, el DMQ, que vayan bastante de la mano. Entonces, esto, y habrá que entender un poco la lógica, hoy tenemos COE provincial, lo analizaremos, un poco la lógica del alcalde en la toma de esta decisión, ¿no? Bueno, si la opción no es regresar a color rojo en el caso de la ciudad de Quito, ¿cuáles son las opciones para tratar de enfrentar este avance tan peligroso del COVID-19 en la principal y en la capital del Ecuador? Así es, mire, Fabricio, lo que estamos haciendo en este momento, hemos identificado estas 7 parroquias, donde tenemos el mayor porcentaje de contagios por cada 10.000 habitantes, donde ha habido un crecimiento un poco más acelerado del contagio de la enfermedad, y aplicar controles específicos donde están los focos de problema. Y esa es realmente la labor que tiene que hacer el país. Es decir, no podemos, por la inconducta de algunos pocos focalizada en ciertas parroquias, paralizar a toda la ciudad. Y le voy a dar un ejemplo. Hay sectores que han funcionado maravillosamente bien durante la pandemia. Sector alimenticio, sector energético, nuestra policía, nuestras Fuerzas Armadas, el sector financiero. Y han funcionado en orden. Han sido los propios, digamos, empresarios, en el caso de los supermercados, por ejemplo, que no ha habido problemas de desabasto, que han hecho sus propios cercos epidemiológicos, han aplicado pruebas. Es decir, se puede hacer. El control es un tema fundamental y es justamente lo que se quiere hacer en el caso de estas parroquias donde tenemos inconductas que generan un incremento en el contagio, ¿no? ¿Se ha pensado eventualmente en cercar estos sectores, estas parroquias, para tratar de contener un poco el nivel de casos que se están registrando en estas parroquias? Bueno, Bogotá ha hecho algo similar. Todo está en consideración, pero yo creo que más bien estamos atacando focos específicos. Es decir, la persona que sale a trabajar en la mañana de estas parroquias con sus medidas de seguridad, etcétera, pues esa debe apoyarse, que siga sus actividades normales, porque él, al cuidarse a sí mismo, cuida a su familia. Hay casos, es injustificado que haya fiestas hasta las altas horas de la noche, tomando, y ha habido muchos comentarios en cuanto a la ley seca. La ley seca impide vender alcohol, no impide consumirlo. Entonces, estos jóvenes están consumiendo alcohol fuera de horario y violando las ordenanzas municipales. Existe una ordenanza, la 151, que es tremendamente clara en cuanto al consumo de alcohol en la vía pública, y siguen rompiendo estas medidas, ¿no? ¿Cuáles son los principales indicadores que muestran un poco la situación de la ciudad, de la provincia de Pichincha, frente a la presencia del COVID, que nos pueda compartir? Mire, a ver, uno que monitoreamos, y esto fue una cifra importante en la lógica de tomar decisiones, es el número de contagiados cada 10.000 habitantes. Y tenemos, por ejemplo, la Magdalena, 1.402 contagiados. El promedio en la provincia es aproximadamente 350 contagiados cada 10.000 habitantes. Y tenemos parroquias, la Magdalena, 1.400, Chillogallo, 1.260, Cotocollao, 1.213 contagiados cada 10.000 habitantes. ¿Qué quiere decir esto? Que estas zonas, estas parroquias específicamente, ahí hay más factores, evidentemente tiene que ver la informalidad de la economía, tiene que ver las necesidades de algunos de salir a trabajar, tiene que ver la densidad poblacional, hay varios factores indudablemente que no se puede culpar a la ciudadanía, en eso estamos claros. Pero hay factores donde sí es responsabilidad de la ciudadanía, respetar los horarios de toque de queda, libadores en la calle. Entonces, estamos monitoreando y creo que la lógica que estamos implementando es la correcta, es decir, analizar parroquia por parroquia, ver qué situación tiene y ver qué medidas se pueden aplicar específicamente para detener el avance del COVID. ¿Hay otro tipo de medidas que se están analizando ahora adoptar para el caso de Quito, para el caso de la provincia? Bueno, primero tendremos que ver los resultados de estas primeras medidas que vamos a analizar en el transcurso del día de hoy. Se ha convocado una reunión para justamente ver qué impacto positivo tienen estas medidas y dependiendo de eso seguirá analizando la situación de la provincia de manera particular, es decir, parroquia por parroquia. Algo que ha preocupado también a ciertos sectores de la ciudad es el tema de la informalidad, el comercio informal, también como una posibilidad de poder extender la enfermedad en la ciudad de Quito. ¿Se podría eventualmente también revisar este aspecto?
El comercio informal es muy difícil de controlar, Fabricio. Es decir, sería muy complejo implementar una medida específicamente del comercio informal. Yo creo que hay un tema de fondo, y lo hemos visto, por ejemplo, cuando empezaron en los primeros días de la pandemia, y recorríamos, por ejemplo, el mercado en el sur de la ciudad, nos damos cuenta que había gente que sí respetaba la distancia, estaba con la mascarilla. Creo que había un relajamiento, creo que hay una actitud de a mí no me va a pasar o a mí ya no me pasó. Esto no es cierto, justamente mientras más avanza la enfermedad, existe una probabilidad mayor, por simplemente hay un mayor número de contagiados, de que yo sea sujeto a contagio. Entonces, creo que no hay que relajarse. Esto, como hemos dicho en múltiples ocasiones, la enfermedad está aquí para quedarse y tendremos que vivir con ella, sin sacrificar la productividad, sin sacrificar actividades esenciales, pero tendremos que vivir con la enfermedad, Fabricio. De acuerdo. Vamos a revisar brevemente lo que se ha resuelto a nivel de COE nacional. Una de las decisiones más importantes que se han dado a conocer y que ya mencionó también usted al inicio de este espacio de entrevistas es el postergar la apertura de la visita a las playas y mucho más en esta época donde estamos enfrentando una época vacacional de clases, entre comillas. Hay muchas familias, muchas personas que pensaban en la posibilidad de viajar a las playas. Esta decisión se posterga. ¿Qué es lo que ha pesado para que el COE nacional finalmente decida extender el tema de las visitas a las playas del país? Así es. Se había anunciado que era, creo que el día 22. Así es. Y se postergó tentativamente al día 5 de agosto. Y esto un poco para también dar certeza a la industria hotelera, que tiene que tener contrataciones, insumos, etc. Pero ¿qué es lo fundamental? ¿De dónde proviene el turismo hacia la costa del Ecuador? De la Suaiba, Santa Elena, y de Pichincha, que es una concentración importante de población, con poder adquisitivo, Esmeraldas y Manabí. Entonces, estamos yendo a provincias que primero ya tienen su propia dinámica y problemática. Segundo, tienen sistemas sanitarios menos potentes que la propia Pichincha, con lo cual llevar estos focos de contagio quizá no sea lo ideal en este momento. Entonces, se decidió postergar estas 2 semanas, un poco más, y ver cómo evoluciona la pandemia aquí y allá. Bueno, entonces eso va a seguir analizándose. Y puede ser que eventualmente ese 5 de agosto no sea una fecha escrita en piedra, ¿no? Así es. No hay nada escrito en piedra. Como sabe, la enfermedad evoluciona de una manera particular en cada uno de los lugares y simplemente la labor del COE nacional, de los COEs provinciales, es monitorear los avances de la enfermedad y en base a eso tomar las decisiones pertinentes para precautelar la salud de todos los ecuatorianos en este caso. Mejía decidió regresar a color rojo. Y hay otros cantones también de la provincia de Pichincha que con la prefectura de Pichincha han expresado una preocupación por el incremento de casos en este punto del país. Frente a este pedido y atención de medidas por parte del COE nacional, ¿qué es lo que se va a hacer ante esa preocupación? Bueno, y justamente como mencionado, hoy tenemos COE provincial, hemos trabajado con todos los cantones, es competencia de cada uno de ellos determinar el cambio de color y habría que tener un poco la problemática de la provincia. Digamos, Noroccidente tiene cifras relativamente bajas de contagio, zonas rurales tiene una dinámica muy diferente, hay relativamente menos casos, ¿no? Cayambe ha tenido un incremento un poquito mayor y Mejía, Rumiñahui y Quito tienen una dinámica pues totalmente de la mano, ¿no? Porque son mucho más cercanas también, porque están mucho más cercanos, porque son, digamos, residencia para algunos de los que trabajan en la ciudad, etcétera. Entonces, digamos, son dinámicas diferentes y se analizan de manera diferente, ¿no? De acuerdo. Estaremos pendientes entonces de las resoluciones que tome el COE provincial. En las próximas horas se reúnen, ¿no? Así es. Ahí eventualmente se tomarán ya decisiones en torno a la situación que está enfrentando Quito. Un pedido especial para la ciudadanía frente a las circunstancias que estamos atravesando. Sí, que esto no ha terminado. La pandemia sigue en Quito, estamos en fase activa de contagio, por lo cual salgamos a la calle los que tenemos que salir, los que tenemos que cumplir ciertas obligaciones, quien no tenga que hacerlo que no lo haga, cuidemos a nuestros adultos mayores, por favor, es muy importante, y principalmente respetemos las reglas vigentes, toque de queda, tomar en la calle, fiestas clandestinas, juegos de boli sin autorización, por favor, tenemos que cuidarnos nosotros como ciudadanía, fundamental. Por cierto, de la población de Pichincha, ¿cuáles son los más afectados? ¿Los jóvenes, los adultos mayores? Bueno, por la distribución de la población del país en general, el mayor número de contagios está entre 31 y 35 años, rango etario. Y tiene que ver, digamos que la distribución del contagio refleja la distribución de la población del país. Si bien es cierto,
la mortalidad es mayor en casos de personas mayores o que tienen algún otro tipo de enfermedad, sea hipertensión, diabetes, obesidad, etcétera. Claro, por ello es importante que la ciudadanía tenga en cuenta estos indicadores, que se proteja también para proteger a nuestros adultos mayores, ¿no? No solo a nuestros adultos mayores, a nuestros gente que nos rodea, gente con la que trabajamos en nuestros espacios de trabajo, en fin, tenemos que tener estas medidas porque viviremos con el virus un tiempo más. El futuro predecible estará presente el coronavirus. De acuerdo. Gracias, Agustín, por la información. Muy amable, Fabricio. Muchas gracias. Agradecemos a Agustín Albán, presidente del COE Pichincha y también secretario de la CNC, por ofrecernos información relacionada a la situación de la capital y de la provincia de Pichincha frente a la presencia de la pandemia.